de ninguno de sus beneficios. Y hace una lista. Y en esa lista pone poquitos de ellos. Pero como David es inteligente, pone los más grandes. Dice, Él es quien te bendice. ¿Y cuáles son los beneficios? Pues hay beneficios materiales y hay beneficios espirituales. Dice, no te olvides de ninguno de los beneficios espirituales ni de los beneficios materiales. Últimamente el pueblo de Dios, creo que la iglesia se ha mal acostumbrado a ver solo la bendición material. Yo tengo problema con una o dos personas de la iglesia de acá. No vienen este día, no están aquí, pero tengo problemas con ellos porque, bueno, queremos caminar con Dios solamente si Dios nos bendice materialmente. Pero no vemos la bendición espiritual, por otro lado. Y la lista de las cosas que David hace como bendición espiritual son bastantes. Es más, el enfoque de él es más espiritual que material. Él es quien perdona todas tus iniquidades, es algo espiritual. El que sana todas tus dolencias, bueno, tal vez es algo físico. El que rescata del hoyo tu vida, tal vez es algo espiritual. El que te corona de favores y misericordias, tal vez es algo espiritual. El que sacia de bien tu boca es algo espiritual. La lista de cosas espirituales con las que Dios nos bendice son grandes. Pero nosotros queremos solo ver la bendición material. Y si Dios no me bendice materialmente, yo no camino con Dios. Y me salgo de la iglesia. Y no asisto a la iglesia. Así somos nosotros. Somos un poco torpes espiritualmente. Yo creo que a veces hay que alinearnos un poquitito a la visión espiritual. Y David era un hombre sumamente bendecido. Era el rey, pues. Y un rey en palacio lo tiene todo. El rey en palacio lo tiene de sobra. Entonces él no se preocupa por lo material, pero está agradecido por muchas cosas espirituales. Si tiene salud, es una bendición. Sí, si tienes buena salud, es una bendición. 1 o 2 personas se nos enfermaron esta semana y creo que se reconoce que la salud es un tesoro. Con dinero puedes llegar hasta el banco, pero con falta de salud llegas al hospital. Y es duro. Ahora, más adelante, creo que nos vamos y nos tenemos que ir perfeccionando poco a poco. Poco a poco. Y la última vez dije, cuando te comprometas con Dios, lo voy a decir de nuevo. Comprométete poquito. No sea que comprometiéndote mucho, no le termines cumpliendo al Señor. Eso está en la Biblia. Eso está en la Biblia. Y lo dice también Salomón, un hombre muy inteligente. Dice, no haga votos apresurados con Dios. No sea que no le termines cumpliendo. Ahí está en la Biblia. Ahora yo lo retomo para decirles a ustedes, tenemos que ir avanzando. Y cuando vayas creciendo en tu amor a Dios, te vas comprometiendo más. Y cuando ya crezcas más en tu amor con Dios, para Dios, te comprometes un poco más. Así funciona. Entonces, no le pidas a alguien que recién comenzó en el Evangelio un tiernito, que se comprometa en algo enorme, porque no lo va a cumplir. Mejor ve despacito. Pasito a pasito, como dice el coro, ¿verdad? Pasito a pasito nos vamos comprometiendo con el Señor. Entonces, le prometes cositas chiquitas y se las cumples. Y el Señor se alegra y dice, muy bien, va bien. Ahora vas creciendo espiritualmente y le prometes algo más grande. Dice, ahora le cumples algo más grande, dice el Señor, ahora está bien. Y había una señora en México que creó un libro y dijo, hay que amar hasta que duela y hay que dar hasta que duela. Y ya cuando amas mucho, entonces lo entregas todo. Pero ya cuando amas mucho, cuando amas bastante, como un papá o una mamá ama a su hijo, se quita el bocado de la boca por dárselo a su hijo. Hasta ahí llegaste, ya te graduaste. En el amor de Dios, cuando amas poquito a Dios, te comprometes poquito. Cuando vas avanzando, te comprometes un poco más.
Y cuando sigues avanzando te comprometes más. Hay por ahí se ha puesto de moda últimamente, que nosotros para aprender algo, ahora pagamos cursos en internet. Ahora todo el mundo se hace maestro, hace un curso y lo vende en internet. Sí, eso está bien. Lo que ministramos es lo que hacemos por alguien más o para alguien más. Cuando te comprometes con Dios, entonces empiezas a darle algo a Dios, a hacer algo para Dios. Y eso es ministerio. Quiero hablar esta mañana acerca de lo que hacemos a favor de una persona o a favor de Dios. A eso le llamamos nosotros ministrar. Ministrar entonces es lo que hacemos para Dios o por Dios. O ministrar también es lo que hacemos a favor de una persona. Entonces nosotros, dice alguien por ahí, alguien que sabe mucho, dice, nosotros ministramos en dos direcciones. Hacia arriba para Dios y hacia los demás. Sí, entonces yo tengo la capacidad de ministrar a alguien. Sí, tengo la capacidad. Pero me entreno y crezco un poco más. Entonces estaba por ahí mi esposa recibiendo un entrenamiento y a ese entrenamiento le habían puesto de título, no sé, sueños y visiones. Entonces está en unas clases, recibiendo sus clases, se está entrenando, se está preparando más y más, porque yo entendí por ahí, yo estudié en la universidad, obtuve un diploma, un título en la universidad y me dijeron a mí, en la carrera que estás estudiando, nunca se deja de aprender. Y yo entendí que a nivel espiritual tenemos que ir aprendiendo. Y en esto que aprendemos, en la Biblia, nunca dejamos de aprender. Así es de que cuando se trata de Dios, Dios nos va dando poco a poco un entrenamiento. Di conmigo, entrenamiento. Un entrenamiento en diferentes áreas. Y ese entrenamiento en diferentes áreas nos va capacitando. Nos va capacitando para poder ir y ministrar a otros. A ver, Jesús entonces comenzó a caminar cuando tenía más o menos 30 años. Más o menos 30 años era la edad en la que alguien podía considerarse un rabino. Antes no, un maestro. Entonces, la palabra rabí significa maestro. Así es de que para que alguien se convirtiera en maestro tenía que tener más o menos la edad de 30 años. Pero Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es todo, absolutamente todo. Mi respeto. Ahora cuando Jesús empieza a caminar, ministerialmente empezó a los 30 años. Cuando Jesús empieza a hacer ministerio, empieza a necesitar colaboradores, gente que trabaje con él. Y llama a unas personas que lo acompañen. Tú y yo sabemos a esas personas, desde el principio el Señor les llamó discípulos. Pero dice una palabra en Mateo que también desde el principio les llamó apóstoles. Mira qué inteligente. Allí nosotros nos equivocamos muchas veces. Apóstol es una palabra simple para mensajero. Entonces Jesús escogió unos muchachos, señores, les llamó discípulos y desde el principio les llamó apóstoles porque iban a llevar un mensaje. Eso es, eran apóstoles porque iban a llevar un mensaje. Ahora, como iban a llevar un mensaje, Él les autorizó. Mira bien, una cosa es lo que nosotros hacemos, que nace de nuestro corazón, sin la autoridad de Dios. Y otra cosa es lo que hacemos bajo la autoridad de Dios. Cuando hacemos algo bajo la autoridad del Señor Jesús, las cosas salen. Y Jesús los llamó, los entrenó 1, 2, 3, 4 días, pero les dio autoridad. Di conmigo autoridad. Porque una cosa es la que yo hago sin autoridad y otra cosa es la que hago con la autorización de. Es diferente. Te voy a explicar por qué es diferente. Es diferente porque si yo hago algo
sin la autoridad en el área espiritual, a veces me puede ir mal. Pero si yo hago algo con la autoridad de Dios, entonces tengo la convicción de que aunque pase o no pase algo, ya lo hice y yo salgo de mi responsabilidad. Entonces los discípulos, Jesús les dijo, vayan y prediquen el evangelio. Y vayan y pongan las manos sobre los enfermos. Y vayan y echen fuera los demonios. Pues como él ya me mandó, ahora se van de 2 en 2. Y salen los discípulos y se van. Y cuando van, dice la Biblia que las cosas suceden. Y ellos mismos se sorprenden. Dicen, wow, ¿qué está pasando? Pues sí, ya Jesús los había autorizado. Entonces, nosotros hoy cantamos un corito que decía, hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Y nosotros, como tenemos fe, creemos que hay poder en el nombre de Jesús. Y creemos que hay poder en la sangre de Jesús. Ahora lo que sucede es que muchas veces nos falta un poquito la fe. Ahí es donde tenemos que ser entrenados, capacitados. Y si te digo, vas a cantar el corito y tú dices, no, a mí me da miedo, me van a temblar las piernas, ya necesitas un entrenamiento en esa área. Y si te digo, ve y ora por los enfermos, tú vas a decir, no, mejor vaya usted, pastor, porque a mí me da un poco de miedo, nada va a pasar. Allí necesitamos un entrenamiento. Y si decimos, vaya por ahí y eche fuera demonios, y yo no, a mí esas cosas me dan miedo. De hecho, la palabra exacta para echar fuera demonios es exorcismo, sacar demonios. Pero no te asustes por la palabra. De hecho, hicieron 1 o 2 películas de esas y la gente ya se asustó, ¿verdad? Y dijo, no, exorcismo es mala palabra, exorcismo es algo muy feo, exorcismo es algo del diablo. No, es sacar demonios. Ahora lo que sí quiero entrar en detalle esta mañana es de que muchas veces lo que nos hace falta es el entrenamiento. Y Jesús entrenó y capacitó a sus discípulos y los mandó de 2 en 2. Allá venían los discípulos contentos y dijeron, Señor Jesús, no sabes lo que ha pasado. Y yo creo que Jesús estaba por ahí haciéndole quizá, ¿qué pasó? Oramos por los enfermos y sanaron. Oramos por los endemoniados y quedaron libres. Nosotros. Dijo, por eso no se alegren, dice. Alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Más poderoso es que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. A mí me alcanza la fe para creer que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y tú tienes que tener fe para creer que al final de tu carrera, tu nombre no solo está escrito en el libro de la vida. Vamos a una bendición más grande. Ahora voy a regresar a mi punto. Ministrar es lo que hacemos por las personas o para las personas, y ministrar es lo que hacemos por Dios y para Dios. Ahora lo que nosotros no nos damos cuenta es que muchas veces cuando andamos enojados, bravos, ministramos de parte del enemigo y se nos salen palabrotas y se nos sale el chamuco. Y allí no estamos ministrando algo de Dios, ministramos algo malo. Yo quiero que entiendas esto, pasa en la vida real. Pasa de lunes a viernes en la vida del cristiano. Pero cuando nosotros tenemos algo de Dios para ministrar, ahí no nos damos cuenta. Yo quiero que esta mañana nos demos cuenta. Ok, ministrar es lo que hacemos hacia arriba para Dios y lo que hacemos hacia los demás. Ahora, una de las cosas que tenemos que aprender es no te dejes ministrar de cualquiera. Dicen amén, por favor. No te dejes ministrar de cualquiera, porque tú no sabes la cantidad de chamucos que alguien puede cargar y te las está transfiriendo a ti. Entonces nosotros en ese sentido somos delicados, hemos aprendido un poquitito y decimos, no, yo voy a buscar al que Dios me ponga, con el que yo me siento más bendecido, con el que me da paz en mi corazón. Yo no voy a buscar a cualquiera, pues. Entonces, cuando alguien va y hace algo para ayudar a alguien, puede ser que esté de parte de Dios.
Puede ser que no venga de parte de Dios. Bueno, una cosa, a mí me nace del corazón ayudar a alguien, ya sea materialmente. Entonces, yo estoy siendo canal de bendición para alguien. Y me nació en el corazón. Voy, bendigo, me sacudo y nos vemos, ya no te vuelvo a ver, pero te bendije. Eso está bien. Otra cosa es cuando Dios me pone en el corazón ir y bendecir, orar o ser canal de bendición para otra persona en cualquier área. Eso es diferente. ¿Y dónde está la diferencia? Bueno, la diferencia es que a mí me nació en el corazón ir a hacer y ayudar a alguien, o la diferencia es que tuve un sueño o recibí una palabra y yo voy y se la pongo a la persona que Dios me dijo. Eso es diferente. Te voy a explicar por qué es diferente. Es diferente porque tengo la autoridad de Dios para ir a hacer eso. Es decir, tengo autoridad delegada de parte de Dios para ir y ministrar a alguien. Eso es diferente. Bien diferente. Ahora lo que sucede es de que nosotros como cristianos muchas veces tal vez tenemos que aprender a tener fe y creer que Dios me dio un sueño, que Dios me dio una visión, que Dios me dio una revelación, que la tengo que ir a poner. Entonces yo conocí a una hermanita por allá en mi pueblo que tenía un ministerio muy especial, un don de profecía muy especial, y cada cierto tiempo se levantaba temprano y no podía pasar el día sin que ella saliera de su casita sencilla y humilde y fuera a poner una palabra que Dios le había dado. Y la expresión clásica era, vengo porque Dios me ha mandado o traigo un mandato de parte del Señor. Y esos términos que son, traigo un mandato de parte del Señor. Pues sí, había recibido una palabra en voz audible, en sueño, en visión, y se levantaba, agarraba sus cositas, su bolsita y se iba. Cuidadito, llegaba a tu casa con un mandato que era de reclamo, porque habían reclamos de parte de Dios o había bendición de parte de Dios. Antes se tenía un poquito de respeto y temor al profeta. De hecho, algunos de los hombres de la Biblia tenían temor a que el profeta llegara y los confrontara. Uno de ellos fue, ¿qué te digo? David el rey. O Saúl, el rey Saúl. Cuando Samuel el profeta Samuel en el tiempo de Saúl va a buscar a uno de los muchachos para elegirlo como rey, Saúl anda pendiente, el rey. Dice, este anda buscando al que me va a quitar el trono. Dice, cuidadito, como el rey se da cuenta que el profeta viene con una palabra de demandante a reclamar. Espiritualmente, las cosas suceden así aún en nuestros días. Y esta hermanita de mi pueblo se levantaba, iba a buscar a la persona exacta a la que Dios le había puesto en el corazón. Soltaba la palabra y se iba. Y decía, ya le cumplí al Señor. Había una expresión en esa mujer que decía, si yo no voy y pongo la palabra que Dios me ha dado, o si yo no cumplo el mandato que Dios me ha dado, a mí me va a caer el juicio. O entonces las cosas ya se ponen más delicadas. ¿Por qué? Porque le cumplimos al Señor lo que Él nos ha mandado a hacer. Entonces yo, como el Señor me da algunas citas bíblicas, me las pone en el corazón, yo vengo, las declaro aquí, y entonces ya yo el día lunes ya me siento tranquilo. Cumplimos, Señor. Te servimos. Dimos la palabra que pusiste en nuestro corazón. A manera de enseñanza, entonces esto funciona así. Pero en el área ministerial, lo que hacemos por otras personas, lo que hacemos a favor de otras personas, a eso se le llama ministerio. Entonces, en el área espiritual, cuando venimos a la iglesia, venimos a ministrar a la presencia del Señor, delante de la presencia del Señor. Entonces, uno no puede ministrar lo que no ha recibido. Entonces, tú has recibido bendición, tú has recibido gratitud. De lo que has recibido, vienes y le ministras al Señor. Entonces, tienes gratitud, vienes y le cantas al Señor. Tienes gratitud, vienes y adoras al Señor. A eso se le llama ministrar a Dios.
Entonces, he venido a ministrar. Y cantamos un corito que decía, venimos a ministrar sacrificio de alabanza, porque me cuesta. Hacemos un esfuerzo. Ahora, ministrar es un trabajo que Dios pone en nosotros y es algo espiritual. Quiero ir por entonces al libro de Lucas, capítulo 9. Vamos a ver el libro de Lucas, capítulo 9, y vamos a revisar rápidamente un versículo que creo es una de las claves para poder sacar una conclusión espiritual acerca de. Y el entrenamiento que necesitamos en lo espiritual puede ser en áreas específicas. Entrenamientos en áreas específicas. Hoy en día las cosas han avanzado tanto en la ciencia, hoy en día las cosas han avanzado tanto en la tecnología, y creo que Dios no se puede quedar de brazos cruzados. También Dios se revela, también Dios muestra cosas, y también Dios le da cosas a sus discípulos. Leí en el libro de Crónicas algo que dice, porque no hará nada Jehová sin que primero lo enseñe a los profetas, a sus siervos los profetas. Así es. Ahora el libro de Lucas capítulo 9, versículo 49, el versículo 49, Lucas capítulo 9, versículo 49 dice, fíjate bien, porque aquí vamos a empezar, dice, entonces, Lucas 9, 49, entonces respondiendo Juan, dijo, maestro, hablándole a Jesús, Juan, el discípulo, le dijo, maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Esto es importante. Ahora Jesús le dijo, no se lo prohibáis porque el que no está contra nosotros, por nosotros es. Esto es importante. Quedó escrito acá por una razón importante. Ahora quiero sacarle una enseñanza importante a esto. Hay personas que pueden obrar en el nombre de Dios a favor de nosotros y eso se llama ministración. Nos ministran. ¿Sí? Pero hay personas que pueden venir no de parte de Dios, operando no desde el corazón de Dios. Y si ellos vienen y ministran una palabra, algo para nosotros, las cosas no van a salir tan bien. Hay que tener cuidado. Ahora había un pequeño recelo en Juan, como discípulo, había un pequeño recelo. Nació en el corazón de Juan el decirle, Señor, ahí está uno que anda ministrando, pero que no anda con nosotros aquí en el grupo. Entonces vine yo y lo puse quieto. Ahora bien, eso puede nacer de dos cosas. De un celo santo. Ojo pues, puede salir de un celo santo y decir, yo no voy a permitir que otro ande ministrando algo que no venga de parte de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Pero también puede haber un recelo espiritual en que alguien de la carne como Juan en ese momento podría ser que a Juan se le haya antojado y haya dicho, no, aquí solo nosotros somos los campeones y aquí nadie más va a ministrar porque aquí nosotros somos los propios. Ya me está siguiendo. Son dos cosas diferentes. Ahora, yo puedo entender que Juan, de buena fe, de buena lid, le dijo, mira, Señor, yo lo que he entendido es que aquí tú nos has delegado a nosotros para que nosotros también ministremos. Y alguien por ahí se levantó sin ser autorizado de parte tuya y anda ministrando también. Y ahí cómo está la cosa. Y yo lo puse quieto. Ojo pues. Jesús le dijo, no, espérate, le dijo. Aquí hay una enseñanza, le dijo. Cuando alguien se levante y quiera hacer la voluntad de Dios y del corazón de Dios quiera ministrar algo, tranquilo, déjalo que ministre. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Es decir, en el reino de Dios, ministramos el reino de Dios. ¿Me está entendiendo? Yo creo que vamos bien hasta ahí. Porque como hijos de Dios, en algún momento el Señor nos tiene que utilizar para hacer algo a favor de alguien, pues.
Es más, te aseguro que el día domingo que tú vienes acá, alabas a Dios y adoras a Dios, lo estás haciendo bien. Ministras al Señor. Pero ¿qué hay de aquellos momentos en que Dios puede poner en tu corazón? Ojo pues, Dios puede poner en tu corazón que vayas y ayudes a alguien, que vayas y ministres a alguien, que vayas y hagas algo a favor de alguien. A eso nosotros le llamamos ministración y eso viene de Dios. Ahora, no les impidas a una persona que haga algo cuando viene de parte de Dios. Es tu bendición, es para bendición en nuestra vida. Y yo lo entiendo de esa manera. Por la Biblia yo recibo que nosotros tenemos que abrir nuestro corazón para ser ministrados cuando algo viene de Dios. Lo contrario, ojo pues, cuando algo no viene de Dios, cierra tu corazón y no dejes que nadie ministre algo a favor tuyo. Nos hemos dado cuenta que a veces, hasta después de ministrar, tenemos que orar y limpiarnos de cualquier producto tóxico que alguien cargaba. Ministramos a alguien que andaba mal, ministramos a alguien que andaba endemoniado y después de ministrarlo, vamos y nos lavamos en la sangre de Jesús. Vamos y nos limpiamos en la sangre de Cristo. Nos cubrimos. ¿Por qué? Porque tú no sabes la cantidad de cochinadas que el día de anoche alguien anduvo haciendo. Y ahora hay que ministrarlo. Y ya cuando le echas fuera lo que carga, ahora tú te tienes que cubrir y tienes que andar fortalecido. No sé si me estás entendiendo. Ahora lo que sucede es que el trabajo espiritual genera una especie de cansancio. Fíjate, esto quiero que lo entiendas. Tú dices, ore por mí, ore por mí, ore por mí, o ministreme, ministreme, ministreme. Pero tú tienes que tener una cosa, que este es un trabajo y que es un trabajo espiritual y que también genera un poquito de cansancio espiritual, en el sentido de que, pues sí, tú no vas a venir todo el tiempo a la hora que se te antoje y quiero que ore por mí. No, espérate. Este es un trabajo espiritual, genera también un cansancio espiritual y tiene sus riesgos espirituales. Entonces uno se cubre con la sangre de Jesús. Uno espera el momento para ministrar. Hay una porción en la Biblia que tú tienes que leer. Dice que el espíritu de la profecía se sujeta al espíritu del profeta. Esa no te la podía ver. El espíritu de la profecía se sujeta al espíritu del profeta. O sea que el profeta sabe cuándo usarlo y cuándo tenerlo en stand-by. Porque el espíritu de la profecía se sujeta al espíritu del profeta. Y el espíritu del profeta sabe cuándo, cómo, dónde y por qué utilizarlo. Esto es importante. Entonces, como nosotros tenemos por ahí un par de años de andar en esto, dijimos, bueno, entonces no es con cualquiera, es con el que Dios te revele en el corazón. Y entonces no es a la hora que uno quiere, no, es cuando Dios pone el momento exacto. De hecho, hay palabras proféticas que se sueltan, que se tiene que tener el cuidado de soltarlas en el momento exacto, con la persona exacta y hasta a veces saber cuándo callarse una palabra. Y a eso se le llama sabiduría. ¿Y por qué? Porque el espíritu de la profecía se sujeta al espíritu del profeta. Es decir, que el profeta lo administra. No sé si me estás entendiendo. El profeta administra el espíritu de la profecía. Ahora vamos profundizando un poco más. Ahora Juan vio que alguien andaba echando fuera demonios, el discípulo, y dijo, no, este me las paga, porque hoy sí me las paga, porque aquí solo aquí nosotros somos los campeones, porque andamos con el maestro. Pero Jesús le hizo una excepción y le dijo, tranquilo, déjame, hermanito. Si alguien anda ministrando y no ministra cosas contrarias a las cosas que nosotros ministramos, ese anda en línea con nosotros. Pero si alguien se levanta y anda haciendo cochineros o con malas intenciones, tranquilo, ese me lo van agarrando y lo prenden, por favor. Ahora, avanzando un poquito más, creo que hay otros que obran en el nombre de Jesús y a esos hay que tenerles paciencia y a esos hay que dejar que fluyan. Ahora, yo leí un versículo que es poderoso. Cada uno mire
cómo sobreedifica. Que eso quiere decir que todos podemos hacer algo para Dios, por Dios, pero que lo hagamos con cuidado. Porque yo, Pablo, dice el apóstol, puse el fundamento, que es Jesucristo. Pero sobre ese fundamento hay que ver cómo se sobreedifica. Es decir, cuando yo quiero obrar, trabajar para el Señor, tengo que tener mi base bien sólida y decir, Cristo es el Señor. Él es la base. Y en base a lo que Él me ponga, yo opero. En base a lo que Él diga, yo actúo. Ahora me estoy moviendo alineado con la voluntad de Dios. Y hubo una palabra que aprendimos también que se llama asignación. Que Dios tiene trabajos especiales que hacer y a veces se los pone a una persona en específico. No sé si me estás entendiendo. Esa asignación específica es la que Dios nos da, porque tal vez yo no pueda ministrar una cosa. A mí me ministra el abrazo de mi hermana Ana. ¿Por qué? Porque de todo corazón, tal vez en agradecimiento, tal vez por cariño y aprecio, me da un abrazo bien dulce. Y yo digo, este es el abrazo que mi mamá me daba. Entonces me siento bendecido. Asignación. Un abrazo puede ser una asignación, sí, fíjate. Pero vamos un poco más allá. Estos estaban echando fuera demonios. Y Juan, el discípulo, se dio cuenta. Dijo, no. Eso no lo van a hacer. Porque aquí Jesús nos ha autorizado solo a nosotros. Yo creo que Jesús vio el corazón del discípulo Juan y dijo, a Juan le falta un poquito de entrenamiento. Y dijo, mira Juan, vamos a hacer una cosa. Tú eres mi discípulo. Yo te he autorizado a ti. Ve y haz lo que yo te autorice a hacer. Ve y haz el trabajo que yo te mande a hacer. Pero si se levanta alguien que, por ejemplo, es discípulo de aquel Juan el Bautista que me bautizó, a ese déjalo que obre. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista y yo estamos en la misma línea. Trabajamos en el mismo reino. Ahora, si aquel se levanta de parte de otro y no es contrario a lo que nosotros estamos ministrando, adelante. No se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces entendí que hay gente que hace oraciones contrarias. Hay gente que hace oraciones de maldición y no nos damos cuenta. Así de que yo aprendí a cubrirme contra aquellas cosas torpes que la gente hace. Y dije, Señor, toda arma forjada en contra de nosotros no prosperará. Si alguien de mal corazón, con mala intención, se levanta a querer hacer algo en contra de ustedes, tranquilos, se cubren con la sangre de Jesús, se cubren en el nombre de Jesús y tranquilos, la palabra de Dios les protege porque hay poder en la sangre de Jesús. Ahora yo voy un poco más adelante y entendí, y voy a ir al libro de Hechos, para terminar, voy a ir al libro de Hechos, en el capítulo 19, Hechos capítulo 19, versículo 11, Hechos 19, 11. Ya cuando lo tengas me dices amén. Amén. Hechos 19, 11. Ojo, atención aquí. Pablo era un apóstol después del tiempo de Jesús. Después de que Jesús se haya ido, Pablo era un apóstol. Y Pablo dijo, Pablo servía al Señor después de ser llamado, después de ser escogido para el servicio, para el ministerio. Y el versículo 11, Hechos 19, 11 dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Quién hacía los milagros? Dios. Los hacía, dice, hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Y aquí quiero entender que nosotros entonces somos canales que Dios ocupa, personas que Dios ocupa, obreros que Dios ocupa para hacer su voluntad. ¿Quién hacía los milagros? Dios. ¿A través de quién? A través de Pablo. Pero es que también cuidado, porque también Dios no escoge a cualquiera. ¿Sí? Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y escoge a veces a una que otra persona para que obre en un área.
Y cuando se trata de milagros, Pablo hacía milagros extraordinarios. Eso se llama ministerio, lo que uno hace a favor de otras personas de parte de Dios. Dios tocó mi corazón, me muevo en fe, oro por ello. Dios tocó mi corazón, predico una palabra, pero Dios tocó mi corazón, me dio una palabra. Ahora lo que sucede es que tenemos que estar despiertos a ver qué Dios nos pone a hacer. Y yo, como quiero colaborar, le digo: Señor, cuando quieras que te haga los mandados, me avisas. Sí, cuando quieras que te haga los mandados, solo me dices a mí. Si alguien quiere un don, dice Pablo, procuren el don de profecía. Es que el don de profecía es... Pero Pablo se movía en el don de hacer milagros. Y hacía milagros extraordinarios. Y dice el versículo 12, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Ya quisiera yo ser médico y mandarle por ahí a alguien no una medicina, ¿verdad? Imagínate un paño. Pablo, discúlpame, doctor Pablo. El doctor Pablo. Un pañuelo, un delantal. Llévate este pañuelo, llévate este delantal. Esa manera, dice que las enfermedades se sanaban. Y con pañitos y con delantales, dice que llevaban y la gente era curada. Y los demonios se iban. El versículo 12, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Este tenía entonces don de sanidad, don de hacer milagros extraordinarios, y sobre eso tenía el don de echar fuera demonios. Mira qué tremendo. Pablo estaba cargado, Pablo estaba lleno a ese le faltaba tiempo para andar trabajando. De tal manera que hacía muchas cosas, pero el versículo 13 dice: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, ya me llama la atención, era otro grupo. Dice: algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: les conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, con E minúscula, el demonio, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero a ¿vosotros quiénes sois? Ojo, que aquí termino la enseñanza. Esto es importante, ¿por qué? Porque como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que tener cuidado. Cuidado. A nivel personal, no me muevo sin que Dios me autorice. Punto. Cuando Dios me da, lo suelto. Y si Dios no me da nada, pues no lo suelto. ¿Y qué? No me ha dado nada el Señor. Un día por ahí alguien le dijo a mi esposa: ore por mí, deme la palabra, démela. Y fíjese, hermana, que honestamente a mí el Señor ahorita no me ha dado nada. No, pero como usted es la profeta y usted... No, cuidadito, no nos aceleremos. Es cuando Dios quiere, con quien Dios quiere, a quien Dios quiere y porque Dios quiere. Entonces yo no me acelero. No sé si me estás entendiendo. Este es un proceso espiritual, este es un trabajo espiritual y es fino, muy fino. Ya quisiera yo como médico, ya quisiera yo tener una clínica donde yo pueda poner ahí mi consultorio y: mire, vengo por esta enfermedad. Sí. Póngase este pañito encima. Eso ya no se le cree, pues. Son cuestiones de fe. Pero imagínate yo como médico, cuánto dinero hiciera si sanara así a las personas. Y Pablo hacía eso, pero no lo hacía por dinero. Quiero que quede claro. Era para ayudar a otras personas. Cuando lo hacemos de corazón, las cosas fluyen. Cuando lo hacemos con mala intención, las cosas no salen. Y si salen mal. Ahora quiero ir más adelante, porque quiero agudizar a nivel espiritual tu vida y que crezcamos a nivel espiritual. Pablo, el hombre de Dios,
se movía haciendo milagros extraordinarios, se movía en el don de sanidades, se movía echando fuera demonios, enseñando, predicando la palabra, y este hombre estaba completo, Pablo estaba completo. Y se levantaron unos por ahí, eran hijos de un sacerdote, ojo pues. Entonces no estaba del todo no estaba mal. Quiero que te quede claro, no está del todo mal, porque son hijos de un sacerdote. ¿Vamos bien? Y eran 7 hijos. Ahí dice el versículo 14. Había 7 hijos de un tal Esceva, que también era judío, pues. Judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, mira bien, pues, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero a vosotros no los conozco. Aún los malos espíritus, aún los demonios reconocen cuando algo es de Dios y cuando algo no viene de Dios. Y aún los malos espíritus se sujetan. Cuando algo viene de Dios, se tienen que sujetar en el nombre de Jesús. Y no es lo mismo que yo mencione el nombre de Jesús a que la autoridad de Jesús esté en mí. Es que no lo vas a entender. Esto es tremendo. Porque alguien puede decir, pues sí, en el nombre de aquel Jesús que predica Pablo, yo te declaro o yo te conjuro que sos libre. Pero el demonio, el mal espíritu dijo, no. A Jesús yo conozco y conozco a Jesús. Y conozco al ayudante, al colaborador de Jesús que se llama Pablo. Pero ¿ustedes quiénes son? Ustedes son unos cualquiera, discúlpame la expresión, ustedes son unos cualquiera, pues. Y quiero entender entonces que cuando el espíritu malo descubre que estos no tienen la autoridad, no tienen la conexión espiritual con Jesús ni con Pablo, entonces dice, aquí nos vamos a aprovechar. Y vienen y le dan vuelta a la moneda. ¿Por qué? Porque una cosa es actuar con la autoridad de Jesús y una cosa es movernos bajo un capricho humano. Una cosa es actuar bajo la orden de Dios y otra cosa es actuar bajo un capricho mío. Yo no quiero actuar así, mejor me espero. Y si el Señor me dice, te sientas y esperas tu momento, pues yo ya aprendí y yo mejor me quedo quieto y digo, cuando tú quieras, Señor, aquí voy a estar a tus órdenes. A nivel espiritual, a la iglesia le hace falta discernir los espíritus. Si un espíritu confiesa que Jesús es el Señor, ese es de Dios. Si un espíritu camina haciendo la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Jesús, postrándose a la voluntad de Jesús, ese es de Jesús. Y el que no es contra nosotros, está a favor de nosotros. A mí me da paz cuando alguien anda ministrando de parte del Señor. Y no me opongo. Y a mí me da paz cuando alguien se mueve haciendo la voluntad de Dios. En cualquier área. Ya uno tiene paz en su corazón. Entonces uno va aprendiendo. Y en la Biblia habían 7 hijos. 7, me llama la atención que no era uno, pues. Y me llama la atención que eran hijos de un sacerdote. No está del todo mal. Y me llama la atención de que estos se movían queriendo echar fuera demonios. No está del todo mal. Querían echar fuera demonios, pero no tenían la autoridad de Jesús. Pero no lo hacían con la autoridad de Pablo, por ejemplo. Ninguna conexión. Y entonces hoy sí, no sé si te acuerdas de aquel versículo que leímos al principio. Jesús le dice a Juan, el discípulo, déjalo que trabaje, porque este no está haciendo en contra de las cosas. Ahora en este pasaje tenemos una alerta. Dice, cuando algo suceda de esta forma, cuidado. Porque el demonio dijo, él nos da la lección. El mal espíritu reconoce. Y de ese mal espíritu aprendemos. Y el mal espíritu dijo, ¿saben qué? A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y en el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Ojo,
Yo termino aquí termino. ¿Por qué? Porque ellos trataron de echar fuera un demonio que estaba en una persona. Y ese demonio los identificó y dijo, ustedes no son nada, ustedes no son nadie. Ustedes son gatos. Ahora lo que hace el demonio es, ¿saben qué? A ustedes no los reconozco. Y entonces hubo una lucha espiritual, una guerra espiritual en ese momento, espiritual. Y en ese ratito, el hombre que estaba endemoniado, el que tenía el demonio, el mal espíritu le salió y se les pegó a los 7 que estaban tratando de echar fuera el demonio. Esto es delicado. De tal forma que salieron ellos golpeados, salieron ellos perdiendo, salieron ellos afectados. Y vino, y el pasaje dice que el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos, perdiendo. Ahora, en el área espiritual esto significa, me muevo cuando Dios me mande. Me muevo cuando Dios me dé autoridad. O me muevo cuando, o le abro el corazón a alguien que cargue el Espíritu de Dios. Si no, no. Se sale perdiendo. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Voy a terminar hasta acá. Más decirles que en el nombre del Señor hay cosas que ministrar. Y nosotros tenemos que ser ministros de bendición. Una de las cosas que enseñó por ahí un pastor que tiene una iglesia aquí en el sur de California es que nosotros podemos ministrar cosas buenas o cosas malas. Nosotros podemos ser ministros de bendición o de maldición. Lo que nace en el corazón, de la abundancia del corazón, de eso habla la boca. Si en mi corazón, mi espíritu recibe cosas buenas, las saco de mi corazón y las declaro para bendición. Pero hay gente que en su corazón no carga cosas buenas. A esa gente, cuidado. ¿Por qué? Porque ellos de la abundancia de su corazón, en su espíritu, reciben cosas malas. Y cuando las sacan, a eso que ellos sacan se le llama maldición. Entonces, en vez de ser canal de bendición, terminan siendo canal de maldición. Nosotros como padres tenemos que bendecir a nuestros hijos. Pase lo que pase, hay que bendecir a nuestros hijos. Y yo les voy a dar una tarea. Sean canal de bendición a sus hijos. Y si no se les va a decir nada bueno, pues mejor quedarse calladito. Ay, pero hay ratos que lo sacan de quicio a uno. Pero en ese ratito es mejor quedarse calladito. Tú no sabes el poder que tiene la palabra de un padre sobre sus hijos. No sabes el poder que tiene la palabra de una madre sobre sus hijos. Así es de que el doctor Rick Warren dijo, nosotros a veces ministramos maldición y no nos damos cuenta. O ministramos bendición sin darnos cuenta. Y me gustó. Ahora yo entiendo que en el área espiritual nosotros nos movemos por fe. Y en el área espiritual somos canal de bendición o somos canal de maldición. Y cuando se trata de ayudar, de ministrar, de hacer algo por otros, tenemos que ponernos en la brecha y decir, yo solo voy a ser canal de bendición para las personas. Amén. Prometí terminar hasta ahí, pero voy a decir uno más. Había un profeta en el Antiguo Testamento. Un profeta del Antiguo Testamento. Tenía una autoridad de Dios tremenda. Unos muchachos salieron y lo estaban molestando. Y como creo, dice la Biblia, que quizás era peloncito, no tenía pelo, lo empezaron a gritar, ¡hey, calvo! Ahí en mi pueblo les dicen pelón. O sea, ¡hey, pelón, pelón! El profeta se llama Eliseo. Lo estaban molestando.
Creo que el profeta se cansó y este sí tenía autoridad. Y soltó una palabra. Y de la nada aparecieron osos y los atacaron a los muchachos. Mira qué autoridad. Para eso sirve también. Otro día vamos a hablar de eso. Hay tal autoridad delegada de parte de Dios que uno tiene que tener cuidado. ¿Quién te ministra? ¿Cómo te ministran? Y tiene que tener cuidado de no meterse en camisa de 11 varas. No te metas en problemas. Tú y yo tenemos que tener el cuidado, caminar haciendo la voluntad de Dios. Dios me lo pone en mi corazón. Yo te lo digo esta mañana de parte del Señor. Años de ser cristianos. Discernimiento de espíritu. Años de ser cristianos. Ministrar la presencia del Señor. Años de ser cristiano, le abro el corazón a lo que viene de parte de Dios. Muchos años de ser cristianos y todavía muchas veces dejamos que las palabras de ciertas personas nos golpeen. La crítica nos sigue golpeando. La crítica nos sigue paralizando. El señalamiento no nos deja actuar. Todavía tenemos miedo de hacer muchas cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón. ¿Por qué tenemos miedo de hacer cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón? Porque nos hace falta fe, creerle a Dios. Si Dios un día, Dios, estoy hablando de Dios, si del corazón de Dios fluye hacer algo con la autoridad de Dios, es más, si quieres la autoridad de la profeta, pregúntale. Pero si vas con la autoridad de Dios y con una autoridad humana que Dios haya establecido y te mueves en fe, ve, muévete en fe, hazlo. Pero de lo contrario, no te muevas. A veces las cosas no salen bien. Y esos 7 hijos del sacerdote fueron a ministrar, hallaron al endemoniado y el endemoniado se les tiró encima, lo golpeó, lo sacó desnudos y heridos, porque se movieron sin la autoridad divina. Hay una autoridad divina, te lo aseguro. ¿Estás seguro? Estoy segurísimo, 100%. Juan tuvo que decir, bueno, Señor Jesús, si no están contra nosotros, también pueden ministrar. Sí, dijo. No importa si son discípulos de Juan el Bautista. Déjenlos que trabajen. Ustedes vénganse conmigo. No hay recelo en eso. No hay mala intención. No hay envidia. Pero cuando algo no es de Dios, ese sí está en contra de la voluntad de Dios. Y yo leí el versículo y dice, ningún arma forjada en contra. Ninguna oración en contra. Hay gente que ha hecho oración en contra de nosotros. Y lo hemos sentido muchas veces. Gente que está maldiciendo, gente que está diciendo torpezas, gente que está diciendo tonterías. Y uno cuando se expone en público, oye cosas buenas y oye cosas malas. Y hoy en día, en las redes sociales, uno oye barbaridades en contra de uno. Por eso es pasar mejor desapercibido. Pero algo hay que hacer para el Señor. Algo hay que hacer por el Señor. En el nombre del Señor Jesús, opera ministrando hacia arriba, haciendo algo para Dios. Te lo pido en el nombre del Señor. Cuando vengas a la iglesia, ministra al Señor. Que no te importe quién esté a la par tuya, que no te importe lo que digan de ti, que no te importe lo que la gente haga. David el rey saltaba, brincaba en la presencia del Señor, se veía ridículo. La mujer de él lo vio desde el palacio y dijo, hey, tú eres el rey. Por favor, ten un poco de caché. Te mira ridículo saltando y brincando con el montón ahí, con la chusma. Dijo David, le contestó, ¿sabes qué? Si se trata de hacer las cosas para Dios, por causa de Él, yo me haré más vil. Yo me haré más vil. A veces nos vemos un poco mal, a veces nos vemos un poco ridículos, a veces nos vemos un poco fuera de contexto. No importa, se trata de hacer la voluntad de Dios.
Tal vez estamos yendo contracorriente, las cosas están avanzando de una forma, la moda está de una forma, no sé qué cosas. Vístete como tú quieras. Haz las cosas agradando a Dios primero. De lo demás, no te preocupes. Amamos a Dios. Ministra la presencia del Señor. Recuérdate de esto. Ministramos para Dios y ministramos hacia los demás.